La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando, por supuesto. Lunes 23 de agosto del año 2021. Voy a comentar con usted algo hoy, pues que creo que ayuda para empezar la semana. Voy a hablar de una de las grandes características de nuestra sociedad o de los mexicanos en términos generales, la amnesia que padecemos. A los mexicanos nos han enseñado que es bueno de nada acordarse, de nada recordar. Esta enseñanza, inculcarnos esa perversidad, ha sido tan efectivo que hoy prácticamente nadie recuerda las barbaridades que desde la gobernación ha hecho este gobierno. Ya, ¿para qué mencionamos algunas de las que hizo Peña Nieto, el anterior y todavía más atrás? ¿O alguien acaso recuerda el desastre que fue el sexenio de López Portillo, por ejemplo? Un hombre que recibió el gobierno y el país con una deuda externa de alrededor de 20 mil millones de dólares y la dejó en casi 80 mil. ¿No? Le pregunta a usted, a los jóvenes y eso. Es más, algunos ni recuerdan ni saben quién fue López Portillo, José López Portillo. Y así. Lo peligroso de esa amnesia, primero, en el caso de México, por supuesto, es que es una amnesia colectiva. No es la capacidad de olvidar de una persona o de un pequeño grupo, no. Estamos hablando de una amnesia masiva, colectiva. ¿Acaso recuerda a alguien, aquí mismo en la Ciudad de México, los atropellos jurídicos que cometió el que era entonces el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, al pasarse por el Arco del Triunfo el amparo aquel de un terreno en Santa Fe? No, ¿verdad? ¿De qué estará hablando este Ángel? ¿Acaso alguien recuerda la conducta de quien hoy es subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, cuando quedó en lugar de López al frente del gobierno del Distrito Federal y por sus cataplines mantuvo invadido y tomado aquel terreno donde estaba la cooperativa Pascual o alguna cosa así, para que 2 o 3 o N años después pues tuvieran que salirse de allí y buscar otro lugar donde poner sus instalaciones? Y así le podría yo nombrar o recordar algunas barbaridades y atropellos de personajes relacionados con este gobierno. ¿Recuerda usted? Digo, para seguir en esto de los recuerdos, ya ven que dicen que recordar es vivir. La forma dictatorial como se comportaba Manuel Bartlett al frente de la Secretaría de Gobernación, con su brazo político, la Dirección Federal de Seguridad en aquellos años. ¿Recuerda usted a un personaje, José Antonio Zorrilla, que pasó varios años en la cárcel por su participación en el asesinato del periodista Manuel Buendía? No, quién sabe. Y hoy resulta que es uno de los paladines energéticos de la 4T. ¿Y recuerda usted, a ver quién deme, ¿no?, el pasado priista del que hoy es el encargado de la juridicidad de este gobierno, el joven licenciado Julio Scherer, cuando era empleado de grandes fifíes y de integrantes de la mafia del poder y cuando fue funcionario priista dirigiendo almacenes nacionales de depósito? Es decir, al que le busque de usted de esos que están ahí, hicieron esto o lo otro o lo de más allá. Entonces dice uno, a ver, y le doy otro ejemplo más reciente. ¿Recuerda usted cómo por sus cataplines
el presidente decreta, no fue un decreto, por supuesto, decide cancelar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto. O casi también por sus cojones cancela la planta de Constellation Brands en Mexicali. Es decir, o ¿quiere más ejemplos? ¿Dónde están los estudios de viabilidad económico, financieros, de mercado, técnicos, etcétera, del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía? No hay. ¿Ya se le olvidó eso? ¿Cuál es el origen de esos 3 hoyos negros, de esos 3 pozos sin fondo a donde estamos echando centenas de miles de millones de pesos? ¿No recuerda usted algunas declaraciones tronantes de López en contra del gobierno de Peña y acusando a Videgaray del bajo rendimiento de la economía y cómo con esa suficiencia propia de los caciques pueblerinos, cuando lleguemos nosotros va a haber crecimiento? Véalo ahorita. Es decir, esa amnesia que nos devora y que por desgracia millones y millones de mexicanos viven contentos en ese olvido permanente. ¿Ya se le olvidó a usted la tragedia de la línea 12? 27 fallecidos y varias decenas de heridos que van a quedar, algunos de ellos impedidos para trabajar durante toda su vida. Usted me dirá, no Ángel, yo sí me acuerdo. Pues resulta que a la anticientífica Sheinbaum y a Marcelo Ebrard ya se les olvidó. ¿Acaso no recuerda usted aquel gran negocio que hizo Marcelo Ebrard con su jefe Manuel Camacho al frente del gobierno del Distrito Federal en esas cascarones, en esas latas de sardina que fueron los microbuses que todavía andan ahí representando el mayor peligro para los transeúntes o para los pasajeros? ¿Acaso no supo usted eso? Entonces, es decir, tantas cosas que han hecho los que hoy se presentan con una pátina de honradez, de ser los impolutos, los diferentes. No. Esos, cualquiera que agarre usted, tiene una historia negra con aquellos gobiernos neoliberales. Corruptos entre los más corruptos, perversos entre los más perversos, lambiscones entre los más lambiscones, pero lo hacían ante el presidente en turno, o ante el presidente Calderón y el presidente Fox, o ante los presidentes priistas anteriores y también ante Peña Nieto, que es quien le entrega el gobierno a López. Los que están ahorita, algunos que triunfaron como candidatos, ¿recuerda usted dónde empezó a trabajar y a descollar políticamente el Poncho Durazo? Y en todos lugares salió mal. Priistas con Donaldo Colosio, y luego se fue al PAN, y luego a este, y luego al otro, y otro, y ya en la etapa en que agarra cascajo Morena, ahí terminó. Quién sabe en qué partido estará en unos cuantos meses o años. Todos tienen su pasado. Pero ¿qué sucede con el ciudadano? Eso lo olvida o no quiere recordarlo. Y eso es uno de los instrumentos que utiliza un gobierno populista y perverso como el actual para seguir manipulando a decenas de millones de mexicanos. ¿Cuál es su racionalidad? Al cabo que ni se acuerdan. Al cabo que ni se acuerdan de eso. Métanles esto. Llórale. Y ahí va. En tanto no empecemos a dejar o a corregir esa amnesia, el no querer recordar lo que vivimos y padecimos con los otros y que en este gobierno está peor, en esa misma medida vamos a seguir avanzando a la debacle, al fondo del precipicio. Porque hay una cosa que debe usted aceptar, al margen de si votó o no por López y los suyos. En términos de incapacidad,
contrario a lo que afirma el diputado Fernández, desgarrándose las vestiduras desde la tribuna del Senado de la República en la comisión permanente. No es el más grande, no es el mejor, por el contrario, es el más perverso, el más ignorante, el más incapaz y sin duda alguna el que está más loco, el actual presidente. Por eso ayer yo pregunté en mi mañanera, ¿quién hace más daño? Desde la gobernación, por supuesto. ¿Los locos o los sinvergüenzas? Es una pregunta que la repito hoy con usted para que le piense de aquí a mañana. ¿Quién es más dañino en la gobernación? ¿Los locos, empezando por el loco mayor, o los sinvergüenzas, empezando por el sinvergüenza mayor? Atrévase a contestar, piénselo, vea, analice y concluya y dese usted mismo la respuesta. Por lo pronto, le agradezco su presencia aquí, en este modesto espacio, para comenzar otra semana que a medida que nos vamos acercando al 8 de septiembre, las cosas se ponen más y más interesantes. Habrá que estar atentos a lo que trae ese paquete económico para que veamos los problemas que enfrentan desde hace meses, producto del desastre que ha causado el gobernante y los suyos en términos de la salud de las finanzas públicas. Lo espero mañana martes, por supuesto, aquí, en la única, en la buena, en la perrona, la mañanera de Ángel. Nos vemos mañana.